Bueno, continuando con grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Como por arte de magia, cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas. Y vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama Geometría e ilusión. Vamos a ver lo que son falacias geométricas. La geometría es fundamental en las matemáticas. Su nombre lo dice, medida del mundo. Además de su utilidad inmediata, también posee un gran valor formativo. La visión espacial es algo que va a servir no solo al matemático, sino a cualquier persona. Un carpintero o un albañil no necesitan conocimientos profundos de matemáticas avanzadas o de cálculo integral, pero sí que los necesitarán de geometría. Los diseñadores situados a medio camino entre las ciencias y las letras echan mano de la geometría en muchísimas ocasiones. En el fondo, lo visual está íntimamente relacionado con la geometría. Sin embargo, nuestros sistemas educativos han cercenado esta disciplina, dando mucha más importancia al cálculo. Como no estamos acostumbrados a los razonamientos geométricos, hay bastantes curiosidades que nos sorprenden. Y estas curiosidades, los magos las han aprovechado perfectamente, incorporándolas en sus repertorios, no como un número principal o grandioso, pero sí como parte de algún espectáculo. Constituyen una parte menor, pero no menos interesante para ellos y para el público. Hay versiones muy elaboradas y con una presentación mágica de cuestiones que son de sobra conocidas por los aficionados a la matemática recreativa. Por ejemplo, recientemente las redes sociales se inundaron con el video del chocolate infinito. Recuerdo de qué va para los despistados. Se partía de una tableta de chocolate, se cortaba en varios trozos, alguno de ellos utilizando un corte en diagonal que no se guía las marcas de las proporciones en la tableta. Después se recolocaban las piezas y se comprobaba que había una porción sobrante. La idea de este juego aparece por primera vez en el libro Primo de Architectura de Sebastián Cerilio de 1566, aunque no se presenta como un juego ni como una paradoja, sino como un hecho consumado. Lo que propone Serlio es cómo cortar un tablero de 10 por 3 de modo que te queden uno de 7 por 4 más dos pequeños triángulos rectangulares con catetos de tamaño 3 y 1. Se corta el rectángulo por su diagonal de tal forma que tenemos dos triángulos rectángulos de 3 por 10. A continuación se superponen de tal forma que sobresalgan 3 centímetros de cada uno de los catetos largos, tal como se muestra en la figura 2.
Teniendo en cuenta el nuevo tablero de 7 por 4 y los dos trozos triangulares que nos sobran, la suma de las áreas es de 31 y no de 30 como era al principio. ¿Qué ha ocurrido realmente? Ha aparecido una unidad de área. Mira por dónde. Serio hizo un truco de magia sin saberlo y casi 500 años después inspiró a multitud de youtubers a grabar sus propios videos de desaparición de onzas de chocolate. En el caso de Serlio, en realidad no descarta triángulos, rectángulos con catetos de longitudes 3 y 1, sino 3 y algo menos que 1, puesto que 3 sobre 100 es menor que, 3 décimos es menor que un tercio. Ahí intervienen la semejanza de triángulos y el teorema de Tales. Fíjese en la siguiente figura. En ella puedes ver 6 varitas mágicas negras y 7 varitas blancas. Pero si imprimes la figura y la cortas primero por la línea horizontal y después por la línea vertical de la parte inferior e inviertes la posición de las dos partes inferiores, la que estaba a la izquierda la sitúas a la derecha y la de la derecha la colocas en la zona izquierda, verás cómo cambia el número de varitas de cada color. ¿Qué tiene esto que ver con las matemáticas? Se cambia la manera en que contamos. En realidad, la relación de este juego con las matemáticas es más bien una relación métrica. Todo tiene que estar pensado y medido para que cortemos justamente por un punto en el que vayamos a tener poco de una varita y nos parezca entonces que así cambia de color. Sin embargo, lo que nunca va a cambiar es la suma de las longitudes de las varitas del mismo color. Lo único que hemos hecho es recolocar y vuelve a ser una consecuencia de la propiedad conmutativa. No importa el orden en el que sumemos las longitudes. La geometría es una rama de las matemáticas que en ocasiones se trabaja poco en el colegio, a pesar de su interés formativo. Si nos fijamos en la trampa matemática, no es difícil concluir cuál es la varita que cambia de color, la que por encima de la línea horizontal que divide la imagen únicamente tiene el extremo de la varita. La precaución adicional que hay que tomar para que la magia se produzca es respetar el esquema de colores que hay en el dibujo, porque a pesar de las matemáticas que no mienten, para crear la ilusión es necesario engañar a la percepción. Hay bastantes versiones del juego anterior. Existen referencias que muestran que estos rompecabezas se conocían ya en 1880. Incluso hay una versión que en vez de usar cortes rectilíneos y una transposición de las primeras partes, utiliza un corte circular y un giro. Ese es el puzzle Get Off the Earth de Sam Loyers, 1896, que muestra un globo terráqueo y una cantidad variable, es decir, el puzzle de chino sobre él. Si uno busca en la red, puede encontrar imágenes de todos estos rompecabezas. Hay muchas versiones, algunas comentadas por Martin Gardner en Matemática, Magia y Misterio. Sin embargo,
la versión más conocida hoy en día es la de los duendes que desaparecen, The Vanishing Leprechaun, que fue ideada por Pat Patterson-Lyon en 1968 y comercializada ese mismo año, pero que recientemente ha tenido mucha difusión a través de Internet. Todas las versiones se basan en este principio. Al cortar, midiendo adecuadamente por una diagonal y desplazar después las partes, obtenemos menos segmentos, pero más largos todos ellos. Las matemáticas son las mismas. Pongamos segmentos o duendes, pero la ilusión es mucho más fuerte al ver sus caras. En el puzzle ocurre lo mismo. Hay 14 duendes más altos o 15 un poco más bajitos. Pero nos resulta sorprendente cómo se puede pasar de 14 cabezas a 15. En realidad, la idea es la misma. Uno tiene menos pelo, otros los ojos con menos espacio vertical, otro la boca más pequeña. Todo eso es lo que ganan las matemáticas al incluir una buena ilustración. Pasamos de considerar simples longitudes de segmentos a crear verdadera magia. Anamorfismos y estereografías. En ocasiones los magos se han servido de imágenes que cobran sentido desde ciertos ángulos, pero que no se pueden interpretar desde otro. En esta categoría se encuentran, por ejemplo, las sombras chinescas, que se hacen como complemento en algunos espectáculos de magia. Desde luego que los artistas que diseñan las sombras chinescas lo hacen de acuerdo con su intuición, sin que estén guiados por cálculos matemáticos, pero las matemáticas están ahí. El diccionario de la Real Academia Española define anamorfis como pintura o dibujo que ofrece a la vista una imagen deforme y confusa o regular y acabada según desde donde se la mire. Y además indica que proviene de un vocablo griego que significa transformación. En castellano se usa indistintamente el término anamorfosis o anamorfismo para referirnos a este tipo de transformaciones que comenzaron a realizar desde los inicios del estudio de la perspectiva. Leonardo da Vinci tiene ejemplos de anamorfosis en sus cuadernos y se han seguido realizando hasta tal punto que es muy frecuente que los artistas callejeros pinten en el suelo obras que, vistas desde el punto adecuado, conocido como punto privilegiado, ofrecen un aspecto tridimensional que resulta verdaderamente asombroso. Un ejemplo intenta ver qué pone la imagen siguiente. Ahora intenta leerlo de otro modo. Sitúa el libro horizontalmente más o menos a la altura de los ojos. Quizá sea necesario inclinar un poco la imagen. Se lee mejor de esta manera, ¿verdad? Pone conejo matemático. A lo mejor nos parece extraño y no lo hemos identificado, pero las marcas viales de las carreteras son imágenes anamórficas.
El motivo es que de este modo puedan verse bien desde la posición del conductor. Las universalmente conocidas marcas de stop pintadas en una carretera o los triángulos de ceda el paso están mucho más alargadas cuando las vemos dando un paseo a pie que cuando las vemos sentados en un vehículo. En esto influye la altura del conductor y la velocidad a la que leemos esas letras o vemos esas imágenes. Los lectores que sean aficionados a visitar museos de la ciencia es posible que hayan visto alguna versión de la habitación de Ames, un objeto creado por el oftalmólogo Adalberto James Jr. en 1946 para estudiar fenómenos de la percepción. Se puede caminar por dentro de la habitación y el efecto que se produce al ver su interior desde un orificio situado en el punto privilegiado de la anamorfosis es que las personas crecen o encogen dependiendo del lado de la habitación hacia el que caminen. Si no tenéis uno de esos museos cerca, podéis encontrar numerosas referencias de este ingenio en la red. Un artista que se interesó por la ciencia fue Salvador Dalí. Su obra contiene bastantes elementos matemáticos, como el conocido logo de Chupa Chups, diseñado por él, que se corresponde con la curva R igual a seno de 4 teta sobre 3 en coordenadas polares, o su versión de la última cena, donde aparece como fondo un dodecaedro similar al dibujado por Da Vinci para el libro de la Divina Proporzione de Pacioli. De nuevo Leonardo y Luca. No será la última vez que aparezcan en este texto, pero las anamorfosis cobran una especial relevancia en la obra de Dalí. Podemos encontrar amorfosis preparadas para verse correctamente sobre un espejo cilíndrico, como arlequín u hombre y mujer, y otras más elaboradas como la sala Mae West. Desde un punto privilegiado, los objetos de la habitación se ven de tal modo que evocan a la actriz. En cualquier caso, la relación del artista ampurdanés con la magia no se detiene ahí. Además de preparar los honricos decorados de recuerda de Alfred Hitchcock, también se encargó de la escenografía del ballet El sombrero de 3 picos, donde Dalí prepara un escenario en principio sobrio, pero en el que se eleva una naranja desde el suelo y levitan puertas y ventanas, creando una ilusión. Sin ser mago ni matemático, Dalí utilizó las matemáticas para crear efectos mágicos. Dejemos aquí los anamorfismos y centrémonos ahora en otros efectos mágicos en el que intervienen las matemáticas. Las estereografías. La primera vez que encontré este tipo de imágenes aparecían en un libro titulado El ojo mágico y realmente parecía magia. Recordemos que los magos juegan con la percepción y la creación de ilusiones, y en este caso la ilusión que se crea es la de ver un objeto tridimensional a partir de una imagen plana. Para poder ver las imágenes tridimensionales ocultas, lo que hay que hacer es situar la figura a unos 20 centímetros de los ojos y perpendicularmente acercarla. Al principio veremos una imagen doble porque nuestros ojos no son capaces de enfocar
correctamente, pero con práctica y con paciencia llegará un momento en el que la imagen se estabilice. Ahí es cuando podemos observar el fenómeno tridimensional. No es difícil hacer tu propio estereograma, ya que disponemos de abundante software, incluso gratuito, aunque los estereogramas más comunes son los que utilizan puramente imágenes. También es posible conseguir un efecto similar mediante texto. Por ejemplo, en el texto de la página anterior se puede distinguir las letras FB. Otra posibilidad que nos ofrece los estereogramas es la de resaltar un determinado texto, pudiendo así contribuir a una revelación mágica, a realizar una predicción o a producir un efecto especial. Para ello hemos utilizado un pasaje de un libro mágico escrito por un matemático también aficionado a la magia y a los juegos de palabras. Seguro que Lewis Carroll habría disfrutado de estas ilusiones ópticas. Como antes, tienes que fijarte en las dos columnas de texto, acercándolas hasta que estén enfocadas ambas al mismo tiempo. Cuando ya veas una imagen nítida, estéreo por la implicación de ambos ojos, podrás distinguir que una palabra siempre aparece resaltada. Tiene que ver con lo que queremos sacar de la chistera. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo funciona este mecanismo? En realidad, la clave está en cómo ve el ojo y cómo se forma la imagen que vemos. Los ojos actúan como lentes, pero el cerebro tiene que interpretar lo que le llega. Por eso, para ser capaz de descifrar los estereogramas se requiere algo de entrenamiento. Al principio se verán unas imágenes algo borrosas o confusas, pero cuando encontremos la distancia adecuada, de repente el cerebro fundirá las imágenes en una sola. Y como cada ojo está viendo cosas diferentes, nuestra mente creará una sensación de profundidad. En estas imágenes estereográficas se puede apreciar un patrón muy parecido que se repite. De hecho, el patrón es muy similar, pero no es exactamente igual y cada ojo recibe una imagen ligeramente diferente. Lo mismo que ocurre cuando vemos imágenes tridimensionales. Podemos hacer el experimento de mirar un objeto, cerramos un ojo, lo abrimos y cerramos el otro. Nos parecerá que el objeto se mueve un poco. Esto se debe a la separación entre nuestros ojos que hace que con cada uno de ellos veamos el objeto en cuestión de una forma un poco distinta. Cuando nuestro cerebro recopila las imágenes enviadas por cada uno de los ojos, tenemos la visión binocular que nos permite apreciar distancias y formas tridimensionales. Lo mismo ocurre con los estereogramas. Al ser imágenes con una pequeña diferencia las que ve cada ojo. Eso es lo que se hace con ordenador. Alterar el patrón solo un poco para que cada ojo reciba algo distinto. El cerebro piensa que está viendo un objeto tridimensional y se comporta igual que con los objetos reales de nuestra vida cotidiana. Véase la figura 7. Ilusiones ópticas.
Estrictamente hablando, las ilusiones ópticas son objeto de estudio de la física, más que de las matemáticas, pero por alguna razón siempre han estado unidas, sobre todo en los libros de ciencia recreativa. A diferencia de los estereogramas o las anamorfosis, no es necesario explicar en qué consiste una ilusión óptica. Entre ellas podemos encontrar objetos imposibles o imágenes que según las veamos parecen una cosa u otra diferente. Recientemente ha circulado por internet la figura de una bailarina que gira en el sentido de las agujas de reloj o en sentido inverso según cómo miremos o cómo nos concentremos. También igual ocurría con los estereogramas. Con un poco de entrenamiento, nuestro cerebro es capaz de elegir incluso en qué sentido queremos que gire la bailarina. Todo esto es una ilusión y la ciencia estudia todo esto. Una de las ilusiones ópticas favoritas de los magos es una similar a esta, que es la cabeza de un pingüino. La ilusión del conejo pato apareció por primera vez. Bueno, es un conejo pato. Sí, es un conejo y un pato. Apareció por primera vez mientras no se encuentra un documento anterior que diga lo contrario, en 1892, en una revista de humor alemana. Hay muchas versiones de esta ilusión, incluso modelos tridimensionales de la misma. 100 años después de la publicación de esta ilusión, Peter y Susan Brugger, investigadores del Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Zúrich, publicaron un curioso estudio estadístico sobre lo que percibía la gente, si el conejo o el pato, dependiendo de la edad y la época del año. En el estudio concluyeron que cerca de Pascua los niños, pero también los adultos, veían con mucho más frecuencia un conejo, mientras que en octubre lo que identificaban era un pato o quizá un pájaro. En el estudio de la percepción y otras cuestiones psicológicas es necesaria la estadística, por lo que las matemáticas vuelven a aparecer. Una versión más evolucionada del conejo pato la tenemos en la obra de Salvador Dalí. Quizá recordemos su cuadro de 1937, Cisnes que se reflejan como elefantes, en el que, según como nos fijemos en la pintura, podemos ver cisnes o cabezas de elefante. Martin Gardner cuenta en su autobiografía Un dilutus hocus pocus que conoció a Dalí y que en alguna ocasión quedaron a comer juntos. En una de estas reuniones, Gardner le regaló al pintor una figura de porcelana con la forma del conejo pato. Se trataba de una ilusión óptica tridimensional que fue aprovechada por el genio de Figueras para diseñar un regalo para clientes de Air India. Preparó una serie limitada de ceniceros que simulaban cabezas de elefante, pero cuando se les daba la vuelta podían verse cisnes. Otra vez hemos encontrado la magia en la geometría. Convertimos elefantes en cisnes y viceversa. El corto de Disney, Destino, es un torrente de ilusiones ópticas diseñadas por el artista ampurdanés. Realmente es mágico. Juega con nuestras ilusiones y sentimientos. La animación dura algo más de 6 minutos y en ella encontramos muchos elementos matemáticos, tales como anamorfosis,
e ilusiones ópticas, pero también reconocemos los dibujos y el estilo de Dalí. La magia de Disney en esta ocasión se convierte en magia matemática y merece la pena que el lector haga por ver esta maravilla que convierte la geometría en ilusión. Otro de los magos que tuvo mucha relación con la ciencia fue Jerry Andrews. Probablemente hayas visto el video de unos dinosaurios en relieve tridimensional, que si los miras parece que te siguen con su mirada. De repente la cámara se mueve y llegas a descubrir que los dinosaurios no están plegados con el relieve hacia afuera, sino hacia adentro. Otra conocida ilusión de Andrews que se sirve de esta misma técnica es la de unas grandes ruedas dentadas que son atravesadas por unos enormes lapiceros. Lo mismo ocurre con las figuras del escultor Josep Maria Subirach en la Sagrada Familia de Barcelona o en el monasterio de Montserrat. Las caras, en vez de ser relieves hacia el exterior, están hacia el interior. Esta ilusión óptica se conoce como ilusión de la cara hueca. La ilusión del dinosaurio fue un obsequio que hizo Andrews a los participantes en el Gathering Fort Garner, reunión que congregó a matemáticos, magos y aficionados a los puzzles y de la que vamos a hablar en más ocasiones. Al fallecer Martin Gardner en el 2010, se decidió recordar la fecha de su cumpleaños, el 21 de octubre, celebrando en todo el mundo fiestas con temas que le habrían gustado. Además, desde la organización de estos eventos se han puesto a disposición de los organizadores algunos materiales y entre ellos está la planilla para hacer los dinosaurios. Martin Gardner, el creador de la matemagia. Martin Gardner nació en 1914 y falleció en el 2010. Ha sido el mayor divulgador de las matemáticas en el siglo XX, a través de su columna de juegos matemáticos en la revista científica americana. Aunque él no era matemático, se rodeó de grandes de esta disciplina para que le asesoraran en sus artículos. Él fue quien acuñó el término matemagia y escribió el primer libro dedicado íntegramente a la magia matemática, Matemática, Magia y Misterio. En el mundo de los matemáticos, su figura reconocida precisamente por su labor, su figura es reconocida precisamente por su labor divulgadora. Curiosamente, también es una autoridad en el mundo de los magos, a pesar de que él tampoco estaba acostumbrado a actuar delante de público. Pero como lector, estudioso, historiador de la magia, Gardner ha hecho un trabajo similar al que hizo en el mundo de las matemáticas. También es el creador de algunos juegos que mezclan ideas puramente del mundo del espectáculo con otras basadas en cuestiones científicas, además de artículos en diferentes revistas de ilusionismo. Muchas de sus contribuciones mágicas están plasmadas en su enciclopedia of Impromptu Magic. La actividad de Martin Gardner también se centró en desenmascarar fraudes pseudocientíficos. Al igual que con las matemáticas y con la magia, se ha convertido en una autoridad en la lucha contra estos fraudes espiritistas,
con su libro Facts and Fallacies in the Names of Science, publicado en 1952. El matemático Ronaldo Graman afirma de él que convirtió a miles de niños en matemáticos y a miles de matemáticos en niños. En efecto, somos muchos los matemáticos y magos que nos hemos visto influidos por la obra de Martin Gardner. Bueno, aquí usaremos una mucho más sencilla, la plantilla para hacer un cubo. Si lo decoras, puedes tener un objeto bonito y curioso. Por ejemplo, si pintas puntos en las caras, simularás un dado. Simplemente hay que recortar la figura y plegarla hacia el interior, es decir, que quede una figura cóncava. Véase la figura 8. Después, mirarlo desde arriba o aún mejor, grabarlo con un teléfono móvil. La ilusión hará que veas un cubo tridimensional usual. Hay muchos aparatos físicos que en realidad parecen instrumentos mágicos. Uno muy sencillo es el taumatropo, inventado por John Ayrton Paris en 1824, que lo presentó en el Colegio de Físicos de Londres para mostrar el principio de la persistencia retiniana. El objeto se puede fabricar fácilmente. Solo necesitamos 2 círculos de cartulina, hacer dibujos en cada uno de ellos con precisión matemática para que luego se pueda superponer bien las imágenes, pegarlos y girar. Véase la figura 9. La versión que utilizó Ayrton Paris era la de un papagayo y una jaula, cada uno dibujado en una de las caras del círculo. Si hacemos pasar unas gomas elásticas en los lados del círculo, les damos vueltas para que luego puedan girar y se estire para que el círculo gris veremos al papagayo dentro de la jaula. Prueba a hacerlo tú mismo. ¿Por qué ocurre esto? Tampoco es complicado. Nuestra retina tiene células fotosensibles y cuando la luz llega a estas células se produce la reacción química que genera la señal que se envía al cerebro para que interprete qué es lo que estamos viendo. La reacción se toma su tiempo, muy poco menos de una décima de segundo, y por ello cada imagen permanece en la retina un tiempo antes de percibir lo siguiente. Como el taumatropo gira bastante rápido, envía imágenes a la retina antes de que haya desaparecido la anterior, con lo que se superponen y nuestro cerebro interpreta los 2 dibujos como uno solo. A este proceso es uno de los antecesores del cine que, por cierto, comenzó a mostrarse en los teatros como parte de espectáculos de ilusionismo. Topología, nudos y cuerdas. Si somos aficionados a la magia, estamos acostumbrados a ver bonitas rutinas de cuerdas, desde cuerdas que se rompen y se recomponen hasta aros que se unen y se desunen, a cuerdas o lazos que pueden atravesar el cuerpo de una persona. Ese tipo de trucos entra dentro de la categoría de juegos topológicos y los magos son bastante aficionados a ellos. Una de las maravillas de la magia es desafiar las leyes físicas o matemáticas de nuestro mundo, consiguiendo efectos imposibles. Otras veces lo que nos presentan los magos son pasatiempos en las que un sutil cambio hace que las cosas cambien radicalmente. Muchos de los juegos que se hacen con cuerdas
tienen que ver con nudos falsos. El simple hecho de cambiar el lugar por donde pasa una cuerda es la clave para que se forme o no un nudo. Uno de los matemáticos que más ha desarrollado la teoría de nudos es John Horton. Conway ha trabajado en diferentes campos de las matemáticas, pero su interés principal en la teoría de nudos era llegar a un algoritmo que permitiera decidir cuándo un lazo de cuerda es un nudo y cuándo no lo es. Aunque esta cuestión parece sencilla, no lo es en absoluto. Imaginemos que cogemos un trozo de cuerda y lo revolvemos. Pensemos, por ejemplo, en el cargador del móvil guardado en un cajón y cómo se queda el cable enrollado. Hay veces que se puede desenredar fácilmente, pero otras veces se forman nudos en el cable. De ahí la importancia del objetivo de Conway. Además, los nudos han trascendido el ámbito de la matemática teórica y han encontrado aplicación en muchos otros campos. Quizá el primero de ellos fue el de la biología molecular, debido a que la topología de las cadenas de ADN cambia tras un proceso bioquímico, permitiendo ayudar al diseño de enzimas. También se ha probado su importancia en la teoría cuántica de campos o en otras partes de la física como la mecánica estadística, la materia condensada o la física de partículas. Aquí nos vamos a ocupar de otra aplicación de la teoría de nudos, hacernos la vida más entretenida. John Conway es conocido como un investigador puro, pero también ha cultivado una pasión por la matemática recreativa. Esto es muy importante, pues al ser humano, como a todos los mamíferos, les encanta jugar y aprender muchas cosas mientras lo hace. En ocasiones, algunos científicos reniegan de esta parte importante en el aprendizaje, pero eso no es así en el caso de Conway. De hecho, es coautor de una estupenda serie de libros de matemática recreativa, Winning Way for Your Mathematical Plays. Por lo que hacen es estimular el razonamiento matemático y la búsqueda de métodos diferentes para resolver problemas, que en el fondo es la esencia de las matemáticas. En el documental The Nature of Things de David Suzuki se puede ver a Conway haciendo algunos juegos topológicos con cuerdas o incluso simplemente con sus manos. Vamos a dar algunos ejemplos que efectivamente muestran que no es tan fácil reconocer si algo es un nudo o no. Para que puedas disfrutar de estos ejemplos, vas a necesitar un cordel. Los magos utilizan un cordón de algodón flexible, que en muchas ocasiones tiene alba. Se puede encontrar fácilmente en las mercerías. Lo importante es la flexibilidad de la cuerda. Este juego consiste en situar la cuerda sobre una mesa, tal como aparece en la figura 10. Si se quiere dar un aire mágico, el procedimiento habrá que hacerlo con cierto desenfado, como si la cuerda se colocara de esa forma de modo casual. A continuación pedimos a un ayudante voluntario que ponga su dedo índice en el bucle central, en el punto marcado con un más, y tiramos al mismo tiempo de los dos extremos de la cuerda. Así el dedo se queda atrapado.
Si por el contrario hacemos que el extremo izquierdo esté sobre el resto de la cuerda, es decir, pasamos A por encima de C, al contrario de como aparece representado en la figura, y pedimos a nuestro colaborador que ponga el dedo índice en el bucle central al tirar al mismo tiempo de los dos extremos. En esta ocasión el dedo se quedará liberado. ¿Por qué ocurre esto? Aunque aparentemente las dos configuraciones son similares, es fundamental el lugar en el que pasa el extremo A de la cuerda, que está por encima o por debajo del punto C. Es la clave para que se pueda formular un nudo. Con esto retomamos de algún modo el problema que se planteaba Conway en el video que hemos citado. En qué condiciones se forma un nudo y en qué condiciones no se forma. La disposición de nuestra cuerda es muy similar, pero en uno de los casos se puede formar nudo y en el otro no. Comprobadlo vosotros mismos. Vayamos ahora con otro de los ejemplos que suelo hacer con el público en mis sesiones de magia matemática para estudiantes. Primero les anticipo que vamos a hacer el nudo más rápido del mundo y que si pestañean no se lo van a perder. Sigo diciendo, solo hay que juntar las manos y el nudo se forma. Y en realidad es así. Después suelo pedir a algunos espectadores que han salido al escenario con lo que repitan al escenario que lo repitan. Para ello me sitúo en la posición inicial y les digo que hagan lo mismo que yo. Véase figura 11. A ti, querido lector, voy a pedirte que hagas lo mismo. Sitúate como se ve en la figura 11, es decir, coloca tus manos en horizontal y alzadas, con las palmas hacia ti, y coge la cuerda de tal manera que el extremo que sujetas con la mano derecha quede colgando hacia el exterior, mientras que el extremo que tienes en la mano izquierda se quede hacia el interior. Con esta posición de partida, lo único que hay que hacer es aproximar las manos y cuando estén cerradas, coger el extremo que cuelga de la mano derecha con la mano izquierda y agarrar el que cuelga de la mano izquierda con la derecha. Por esto mismo es recomendable comenzar con las manos de esta forma para que resulte más sencillo sujetar los extremos. Y ya tenemos el nudo. Es gracioso ver que casi siempre hay colaboradores que no se fijan en que un extremo de la cuerda está hacia adentro y el otro extremo hacia afuera. Esta circunstancia crea una sensación cómica y de complicidad con el resto del auditorio que no hay que desaprovechar. Empezamos la sección con un grande, John Horton Conway, y la terminaremos la sección y el capítulo con un matemático más importante todavía, Sir Roger Penrose. En el mundo de las ilusiones ópticas, la escalera de Penrose es muy conocida entre los magos y ha entrado en algunas puestas de escena e incluso como imagen de la magia en algunos programas de televisión. Siendo un matemático de primera línea, muy galardonado, también se ha preocupado por algunas cuestiones recreativas que pueden incluso convertirse en trucos de magia. Este juego de Penrose pasa por hacer una cadena de nudos paso a paso, tal como se muestra en la figura 12. Cuanto más larga sea la cuerda que utilicemos, mejor. Comenzamos haciendo un nudo normal, tal como se muestra en el primer paso. A continuación debemos sujetar la cuerda con los dedos pulgar e índice por la parte marcada con la letra A. Tirar y hacer otro bucle para llegar a la situación dibujada en el segundo esquema. La idea es tirar de ahí para conseguir un bucle que rodea
al nudo que teníamos inicialmente. Conviene intentarlo varias veces hasta hacerlo bien, tal vez dejando la cuerda sobre una mesa. Una vez hecho esto, pasamos al siguiente paso. En este caso, cogemos la cuerda por el punto marcado con letra B y procediendo de manera análoga a la descrita en el paso anterior. Rodeamos el nudo de abajo para llegar a la situación descrita en el tercer esquema. Por eso era fundamental comprender bien cómo se va del paso 1 al paso 2. A partir de ahí, el proceso es siempre parecido. Sujetamos por C, estiramos y conseguimos una vuelta más de cuerda. Esto podemos hacerlo tantas veces como nos permita su longitud. Para producir la magia solo tenemos que pedir a un espectador que sujete la cuerda por uno de los bucles, tal como se ve en la figura, que lo sujete por la parte derecha. Nosotros tiraremos con fuerza de los extremos de la cuerda y veremos cómo se forma un nudo justo en el lugar donde él sujetaba la cuerda. Magia o ciencia. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Concluimos lo que es el capítulo 2. Estamos con el libro de Como por arte de magia. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.